Hola, bienvenidos de nuevo a Nagarjuna, curso número 3. Y lo que estamos realmente explorando es el Buda de la medicina, la vacuidad del Buda de la medicina, la vacuidad de los mantras del Buda de la medicina. ¿Por qué? No es algo raro y no es filosofía. No es filosofía. No te estoy pidiendo que aprendas alguna filosofía antigua. Solo quiero que sepas cómo hacer que tus mantras funcionen. Porque no ese es el objetivo y si no entendemos cómo funcionan las cosas, entonces no entendemos cómo funcionan los mantras y entonces puedes recitar mantras y no funcionarán tan bien. Así que aquí vamos. Este capítulo tiene un nombre divertido. Estamos en el capítulo 9. Ahora estamos empezando un nuevo capítulo. Ya hicimos una revisión del capítulo 8 y esta segunda clase es todo sobre el noveno capítulo. Significa antes. Nepa significa lo que estaba sentado ahí antes, lo que había ahí antes. Es el nombre de este capítulo. Es un lindo nombre de capítulo. ¿Qué había ahí antes? ¿A qué te refieres con qué había ahí antes? Te lo voy a decir, no te preocupes. Vamos al primer verso. Dice así. Ahora, tienes que saber algo sobre Nagarjuna, su estilo. En este libro llamado Sabiduría, es que a veces escribe un pequeño poema sobre una mala idea y luego lo ataca. Pero no te dice qué poema es la mala idea y qué poema es la buena idea. Entonces, esa es una de las cosas frustrantes sobre este libro. Él hará un pequeño poema sobre una idea estúpida y como solo somos bebés, pensamos, oh, eso suena muy bien, y luego lo ataca. Entonces es una cosa muy difícil, que el primer verso de este capítulo, llamado Lo que había ahí antes, está mal. Es la posición de otro chico y luego Nagarjuna lo ataca. Así que acostúmbrate. El otro chico, la posición del otro chico a veces viene primero. Ahora, aquí está la posición del otro chico y a medida que avanzamos en estos capítulos, voy a llevarlos a través de los versos. No son muy largos y es una bendición escuchar los versos. Explicarlos en detalle tomaría aproximadamente 20 años. En serio. Pero vamos a tener la idea principal de cada verso y luego vamos a continuar. Entonces, aquí vamos. Llevemos el verso así ustedes, chicos. Significa que cuando miras algo, significa que cuando escuchas algo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hueles algo, pruebas algo, sientes algo. Y luego, sorwa, tu capacidad de sentir, me siento bien, me siento mal, duele, se siente agradable. Wangshepa significa todas las partes de tu mente y funciones mentales que tienen el poder de hacer algo, que tienen el poder, que afirman poder sobre otras cosas, es extremadamente difícil. Significa el correspondiente. El correspondiente. ¿A qué te refieres con el correspondiente? Bueno, cuando hablas sobre tu ojo, O-J-O, y estás mirando el jugo de zanahoria, entonces bien, aquí vamos. El objeto correspondiente, entonces el ojo, el objeto correspondiente se llama y esta es una posición por otro chico quien dice que debe haber un ojo ahí antes del objeto correspondiente. Debe haber un ojo, O-J-O, ahí, antes del objeto correspondiente. Si estás diciendo mantras al Buda de la medicina, si estás diciendo el nombre del Buda de la medicina, entonces tienes que estar ahí antes de que puedas decir los mantras, ¿cierto? Eso es lo que el otro chico dice. El que dice el mantra tiene que estar ahí antes del mantra. La persona que dice el mantra tiene que estar ahí antes de que se diga el mantra. El que dice el mantra tiene que sentarse en su cojín de meditación y luego poder decir el mantra.
Entonces, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Qué vino primero, el mantra o el que dice el mantra? Esta escuela dice, obviamente, el que dice el mantra tiene que estar en su cojín antes de decir el mantra. Ahora, ¿quién en esta posición? Significa que algunos chicos dicen, y por cierto, vamos a tener diferentes posiciones aquí. Y luego Chani Lama y los grandes comentaristas han identificado al chico quien dijo este primer verso y es llamado en un grupo de Samitya. Y este es un grupo de monjes que siguieron y se prepararon en una escuela llamada Sarvastivada. Estos son los primerísimos monjes del budismo. Se dividieron en diferentes escuelas. Tienen el parche de su escuela cosido en la parte superior de sus túnicas. Y entonces, este es el Samitya, lo que significa muy respetado, porque siguieron un maestro llamado altamente respetado, señor altamente respetado. Entonces, estos chicos de la Abhidharma básicamente tienen la opinión de que la persona que dice el mantra debería de estar ahí antes del mantra. Alguien, no olvides que el nombre de este capítulo es ¿quién estuvo ahí primero? ¿Quién estuvo ahí antes? Y si yo lo pongo en términos de ver algo, tiene que haber alguien ahí que mire antes de que puedas ver algo. La persona tiene que entrar en la habitación, abrir sus ojos y luego ver algo. La persona tiene que serlo primero. Entonces, lo que ven viene después de eso, en el orden de las cosas. Y el mantra la persona debería sentarse en su cojín para hacer un mantra antes de que salga el mantra. Esa persona tiene que sentarse así. Esa es la posición de la primera escuela. Como dije, esta posición es errónea. Y Nagarjuna, extrañamente, comienza el capítulo con la idea errónea y acostúmbrate. Y por supuesto, al menos muchos argumentos. Voy a poner una foto aquí de un astrónomo. Entonces, de acuerdo a esta escuela, cuando un chico sale a usar un telescopio para mirar las estrellas, debe ser que antes de que las estrellas fueran observadas, teníamos una chica. Entonces, en la imagen superior, la chica salió con su telescopio de noche y se lo puso en el ojo, y ella debió haber venido primero. El OJO, el ojo, y luego hubo un ver. Hubo una astronomía. Hubo una observación de las estrellas. Primero está la niña con el telescopio y luego, al siguiente momento, puedes tener una chica mirando las estrellas. Esa es la posición de las personas de Abhidharma. Son una especie de chicos de Abhidharma. Si están interesados sobre todas estas cosas, escuelas, oscuras escuelas de Abhidharma, no te olvides de leer el texto de Mixed Nuts de Ben Kramer. En tibetano, esta escuela se llama Samitya. Hagamos el segundo verso aquí. El segundo verso comienza con el segundo verso, capítulo 9. Ahora, el verso dice, si no hay que ver ahí, y tienes que saber que ver aquí significa el ojo, es confuso. Si el actor, si la cosa haciendo algo no está ahí, si la chica no sale con su telescopio, entonces, ¿quién va a estar mirando? ¿Cómo puedes tener una mirada a las estrellas antes de que ella salga con su telescopio? Por lo tanto, antes de que haya una mirada, debe haber un espectador. Esa es su posición. Por lo tanto, la chica con el telescopio debe existir antes de lo que la observación con el telescopio pueda tener lugar. Y eso nos resulta cómodo. Eso nos parece bastante correcto. Está bien, sigamos al verso número 3. ¿Dónde está? Por cierto, vamos a tener dos argumentos para argumentar contra los budistas, pero los budistas de bajo alcance. Y aquí está nuestro primer argumento. Aquí vamos.
Significa, y por cierto, muchos de los versos del capítulo 9 comienzan con mirar, oír, oler, saborear, curar, etc. Y la sensación, sentir algo, sentirse bien, sentirse feliz, sentirse triste. Está bien. Según tú, la chica salió con su telescopio primero, ¿verdad? Sí, ella estaba primero y luego hubo un telescopio. Después alguien estaba mirando las estrellas. Está bien. Bueno, cuando salió, ¿cómo sabías que ella era una chica con un telescopio? ¿Ah? ¿Cómo sabías que ella era una niña con un telescopio? Bueno, tenía un telescopio en la mano. Pero espera, ¿por qué es un telescopio? ¿Qué es un telescopio? Un telescopio es algo que usas para ver las estrellas. Oh, entonces no sabes qué es un telescopio hasta que lo usas, ¿verdad? Sí. Tal vez no parece un telescopio, pero una vez que lo usas para ver las estrellas, es un telescopio. ¿Está bien? Entonces ella se fue con un palo en la mano. No era un telescopio, ¿verdad? No, era un telescopio. ¿Cómo sabes que era un telescopio? Parecía un telescopio. Mira, muchas cosas parecen telescopios. Yo tengo un telescopio. No sabías un telescopio hasta que alguien lo usa para ver una estrella, ¿entiendes? Bien, entonces, ¿qué viene primero, la niña o el telescopio? O el ver a la estrella. Mirando la estrella, ¿cómo puedes llamar telescopio si no lo usa para mirar una estrella? No lo sé. Podría ser una barra de chocolate. Y parece telescopio. No lo sabemos. Hasta que lo usa para mirar una estrella, no es un telescopio. Por lo tanto, si preguntaste qué fue primero, el astrónomo o la estrella, la estrella. ¿Por qué? Última línea. Significa que no puedes llamarla un astrónomo hasta que mire una estrella. Hasta que mire una estrella. Entonces, por lo tanto, mirar a la estrella vino primero. Y luego vino la niña. ¿Por qué? No puedes llamarla astrónomo hasta que mira una estrella. Por lo tanto, no es que una niña es un astrónomo y salió y miró a la estrella. Alguien salió con un palo, miró a las estrellas y ahora sabemos que el palo es un telescopio en el momento siguiente. Entonces, ¿qué vino primero, el telescopio o la estrella? La estrella. Lo que viste fue lo primero. No me digas que la chica tiene que estar ahí primero, ni siquiera es posible. ¿Con quién nos quejamos? Con esos chicos de la Abhidharma. Es una especie de chico de Abhidharma. Esta es nuestra primera refutación de su idea. Así que mira, Tim, podemos terminar una clase en menos de 2 horas. Por cierto, la foto que quiero aquí hay una foto. Te va a gustar esta imagen de mí y, lo siento, Verónica y este señor. ¿Qué está pasando en esta imagen? Verónica y yo estamos haciendo el pago inicial para el Black Hole Café, el café que compramos. Fue hace 2 años. ¿Por qué está esta persona sonriendo con una sonrisa tan grande? Porque se deshizo del café y está recibiendo su primer pago. Jig era la banquera, ella hizo todas las cosas financieras. ¿Y qué tienes aquí? ¿Quién es este señor? Él es el señor que toma el cheque. Por cierto, este señor, yo solía ir ahí casi todos los días a este pequeño café cerca de mi casa. Sigan con la foto, todo está... Y está este silencioso y muy agradable señor sirviendo café. E incluso pensé que podría ser un poco retrasado o algo así, porque él nunca dice nada y él solo sonría y servía el café, ¿sabes? Y yo decía, bueno, es tan amable. Contrataron a alguien que no puede ser nada más y está sirviendo el café. Y luego se lo mencioné a alguien y dijo, escucha, Ralph es uno de los astrónomos más famosos del mundo. Acaba de regresar de instalar un telescopio avanzado en un 747 que va a volar alrededor de todo el mundo todo el día. Y lo tiene arreglado para que se mueva al mismo tiempo que se mueva el avión, así que la estrella permanece en él. Y van a observar asteroides que podrían chocar contra la Tierra sin él.
Sin él podrían chocar contra la Tierra. Y yo, wow, pensé que solo estaba sirviendo café. ¿Por qué no sabía que era un astrónomo? Porque no estaba mirando las estrellas. Por lo tanto, las estrellas vienen primero, ¿verdad? No es que Ralph viniera primero. Ralph vino en segundo lugar. Quiero decir, Ralph es el astrónomo y vino en segundo lugar. Por cierto, esa señora me está enseñando que su esposa Kay, a quien llamamos Grillo, no puedo contarles la historia de cuando se fueron de luna de miel. La persona que era dueña del hotel dijo, no pierdas ese grillo. Ella se va a caer de las sábanas porque es muy baja. Por eso la llamaron al café Cricket's Café. Como sea, eso no es una cosa mala. Ella me deja decir eso. Entonces, nuestra objeción es que, mira, no sabes que Ralph es astrónomo hasta que mira una estrella y entonces sabes quién es. Siguiente verso. Este es nuestro segundo argumento contra la posición inferior de Abhidharma. Esto es complicado. Tengo que aclararlo. Si Ralph fuera astrónomo antes de sacar su telescopio, si la chica que vino con el telescopio ya era astrónoma antes de mirar las estrellas, ¿entiendes? Entonces, mirar las estrellas podría estar ahí sin ella. ¿De acuerdo? Lo diré de nuevo y es confuso. Si la chica vino primero y ella era astrónoma sin mirar las estrellas, y luego más tarde ella miró las estrellas, y si ella vino primero y mirar las estrellas vino en segundo lugar, entonces mirar las estrellas realmente no depende de ella. Y si ella no hubiera salido, habría alguien mirando las estrellas. ¿Quedó claro? Ese es nuestro segundo argumento contra este segundo. Y ahora está el siguiente verso, que es el verso número 5. Esto es complicado. El chi significa qué acciones, como mirar las estrellas. ¿Quién? ¿Qué acción define a qué persona? Entonces, ¿quién está siendo definido por mirar la estrella? Bueno, el astrónomo. ¿Quién se define al mirar las estrellas? El astrónomo. Y hay una palabra muy importante aquí y vamos a, no sé, ¿podemos desviarnos al sánscrito? Este es un gran lugar para ir al sánscrito. No los voy a molestar mucho en esta clase, pero realmente te animo. Vamos, aprende algo de sánscrito mientras estás en el libro más fácil para leer en sánscrito. Mientras estás dentro de este libro, ¿por qué no elegir algunas palabras en sánscrito? Así que aquí está la palabra. Aquí vamos. Ajyate. No lo encontrarás en un diccionario. Entonces, aj es una raíz y ves el signo de la raíz cuadrada. Significa que es una raíz verbal. El sánscrito tiene 800 raíces verbales, así que si las memorizamos, sabes sánscrito. Yo hice eso en el autobús yendo hacia Nueva York. Entonces, aj significa conducir algo o empujar algo. Entonces, si aj significa empujar algo, creo que motor viene de eso. No todo el mundo está de acuerdo, pero puede seguir, porque no estoy aquí. Entonces, ajyate significa empujar, es decir, ¿en qué acción se dibuja? ¿Qué acción impulsa a un astrónomo que mira las estrellas? ¿Fue por mirar las estrellas lo que ajyate al astrónomo? ¿O fue el astrónomo que ajyate las estrellas, mirando las estrellas? ¿El astrónomo miró las estrellas? ¿O mirar las estrellas creó el astrónomo? Lo convirtió en astrónomo. ¿Cuál? Ambos. Pero vienen en un orden diferente. Lo que estás viendo, el resultado es la causa o la causa es el resultado. ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir? El punto es que es confuso. Sí, algo huele mal.
Decir que los mantras del Buda de la medicina no curan a la gente no es un mantra hasta que alguien se cura. No dices el mantra primero y luego cura a la gente. No es un mantra hasta que tiene un efecto mágico. Esa es la definición de mantra. Entonces, ¿qué vino primero? ¿El mantra o la curación? No lo sé. Bueno, el mantra fue lo primero. Dije el mantra y luego la persona fue sanada. Bueno, entonces no entiendes lo que está pasando. Porque hasta que una persona no se sana, no es un mantra. ¿Cómo puede la persona ser sanada antes de que se diga el mantra? Bueno, no, eso no es posible tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente el mantra no toca la sanación y la sanación no es tocada por el mantra. El mantra no cura la sanación y la sanación no es causada por el mantra. El mantra y la sanación están en periodos de tiempo completamente separados. Nunca se tocan. El mantra se ha ido en el tiempo que comienza la sanación. La sanación comienza. La sanación no puede comenzar hasta que termine el mantra. La sanación no puede comenzar hasta que el mantra se haya ido y el mantra no puede hacer nada hasta que sane a alguien. Es raro, algo huele mal. Todo lo que piensas sobre cómo el mantra del Buda de la medicina funciona está equivocado. Entonces, ¿cuánto poder podría tener sentarse ahí y decir un mantra? ¿Es el recitar el mantra lo que te convierte en un recitador de mantras o es un recitador de mantras quien hace un mantra? Si no tuvieras una sanación, ¿cómo podrías tener un recitador de mantras? Y si no tuvieras un recitador de mantras, ¿cómo podrías tener una sanación? ¿Entiendes? Pero nunca se tocan. Por lo tanto, podrías decir un mantra hoy y en 10 millones de años pasará algo, porque no tienen que tocarse. Nunca se tocan. No te confundas y no te preocupes. ¿Cuál es el punto? Te confundimos primero y luego lo aclaramos. Y entonces nunca lo olvidarás. Entonces, si te sientes confundido en este momento, estás en el lugar correcto. Ahora, ¿fue que alguien te confundió o estabas confundido antes de que te confundieran? De eso tenemos que hablar. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la siguiente imagen? Pachi, no recuerdo. ¿Vas a tener un astrónomo sin telescopio? ¿Quién les puso el nombre de astrónomo? Si aún no tienen un telescopio, si aún no están usando un telescopio, ¿cómo se les puede llamar astrónomo? Solo pones un letrero ahí que dice astrónomo, no tienen nada en sus manos, ¿entiendes? Pero son astrónomos. ¿Por qué? Porque los llamo astrónomos. Así que mira, no tienen que mirar las estrellas para ser un astrónomo, ¿verdad? Bien, si Geshe Michael dice que son astrónomos, son astrónomos. Sus manos están vacías, no están mirando las estrellas. Sí, bien, de acuerdo. Entonces, ¿es mirar las estrellas lo que te convierte en astrónomo? ¿O llamas a alguien astrónomo y luego miran las estrellas? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Tienes que pensarlo. Y si lo entiendes, entonces tus mantras funcionarán mejor. El próximo verso, chicos, el verso 6. Y por cierto, sin avisarte, traducción anticipatoria. Si te digo que Nagarjuna no te ha advertido, ¿qué puedes adivinar sobre el próximo verso? Está mal. Luego, él tiene un verso equivocado, dos correctos, y luego te hace estallar con otro equivocado. Pero no te lo dice. Por eso necesitas Chuni Lama. Y si no tienes Chuni Lama, Dios te bendiga. Una vez escuché a una persona explicar este texto durante 6 meses. Sí, como sea. Entonces al chico se le ocurre algo extraño. ¿Estás listo? Hemos estado hablando de ver, escuchar, oler, saborear, sentir. Y él dice, mira, si tienes estrellas, entonces puedes decir que hay un astrónomo. Pero no puedes decir que hay un oyente. Si tienes a alguien mirando las estrellas, se puede decir que hay un astrónomo. Si lo limitas a un sentido,
ver, oír, oler. Él dice, mira, no estoy diciendo que la persona está ahí con todos sus sentidos primero porque están viendo. Dividamos los sentidos. Un órgano sensorial no es un órgano hasta que haga lo suyo, pero eso no prueba nada sobre los otros. Si ves algo, puedes llamarlo un ojo, pero eso no dice nada sobre el oído. ¿Queda claro? Tratémoslo por separado, mantengámoslo por separado. Si tienes un viendo, entonces tienes un ojo, pero no estoy diciendo que tienes un viendo, tienes un oído. Esa es otra cosa. Dividamos los sentidos y cada uno está funcionando. Cuando el ojo está funcionando hacia las estrellas, no es que tú estés escuchando a alguien más en la habitación, eso está separado. Entonces, si alguien está en la habitación, se aclara la garganta en voz baja, entonces dejas de mirar la estrella y empiezas a escuchar a la persona. Y luego en ese momento el ojo se cierra y no podemos decir que hay un vidente, porque no hay nada visto porque cambiaste a otro objeto. Entonces, nunca tienes los 5 sentidos al mismo tiempo. Uno de ellos está trabajando en un momento determinado. Y entonces puedes decir que hay un oyente o hay un vidente. No es que tú tengas todos tus sentidos funcionando y luego antes de eso tienes 5 sentidos listos para funcionar. Ese no es el caso. Entre ver, etcétera, cuando uno de ellos está en funcionamiento, entonces define o delinea un poder sensorial. Cuando hay un ver, cuando ves algo, hay un vidente. Cuando escuchas algo, hay un oyente. Pero no es que haya oyente o vidente esperando ahí para hacer algo. Antes, está tratando de aclarar. Aquí vamos. La imagen es... Estamos destacando o estamos, ¿cómo se dice? Destacando un sentido. ¿Destacando? Sí, nos estamos enfocando en un órgano sensorial. Y entonces puedes decir, cuando está en funcionamiento, es un órgano sensorial, pero los otros no están en funcionamiento. Escuchar, por ejemplo, cuando aún no funciona, entonces no puedes decir sobre eso que hay un oyente, es algo escuchado. Ahora, vamos al verso 7 al 9. ¿Estoy bien? Esta es nuestra refutación de esa idea de que si tratamos los sentidos por separado podemos hablar de un vidente antes de que se vea algo o algo visto. Podemos decir que hubo un vidente primero y luego hubo un ver en segundo lugar. Si el vidente y todos no están ahí, si no tienes todos los sentidos ahí, antes de que haya algún ver o oír, oler, saborear, tocar. Si los 5 sentidos no están ahí, antes de que las 5 experiencias, entonces, ¿cómo puedes decir que está uno antes de su experiencia? No tiene sentido. No tiene sentido aislar los ojos y decir que estás viendo. Es un ojo antes de ver. Pero los demás no escuchan, huelen, saborean, sienten antes de hacer esas cosas. No tiene sentido tratar a uno de manera diferente a los demás. Si esa es la forma en que funcionó, entonces, cuando el ojo es un espectador, también es un oyente, y un olfateador, y un catador, y un palpador. Entonces, en este caso, sentir también podría ser sentir antes de que sientas. O sentir no sería sentir hasta haber sentido algo. No tendría sentimientos hasta que fueron lastimados, según tú, porque estás mirando algo. Y solo puedes tener una cosa haciendo algo ahora mismo. Si tus oídos tuvieran la capacidad de escuchar
incluso cuando tu ojo estaba mirando algo. Entonces, y si estuvieran funcionando por separado, entonces mientras miras a algo, estarías escuchando algo. Si tienes 5 sentidos separados y cada uno no es un sentido hasta que siente algo, y solo el que está sintiendo algo ahora mismo es un sentido, y esos otros 4 sentidos están sentados ahí sin hacer nada y no son ellos mismos hasta que sientan algo, entonces, como ya los has llamado sentidos, deben ser sentidos autoexistentes antes de que sientan algo. Tú eres el que lo dijo, que tienes que sentir algo antes de que pudiéramos llamarle un sentido. Y si dijiste que uno de los 5 sentidos estaba sintiendo, entonces ese fue un sentido de los otros sentidos que no eran sentidos hasta que sintieron algo, pero son sentidos porque pudieron sentir algo, entonces los otros 4 están ahí. No son sentidos en funcionamiento, pero son sentidos. Bueno, y solo puede trabajar uno a la vez, ¿cierto? Bien, entonces hay 5 teams sentados en la silla, justo ahí ahora mismo hay 5 teams. ¿Por qué? Es un sentido antes de que sienta algo, porque dijiste que es un sentido sentado ahí esperando ser un sentido activo, ¿entiendes? Entonces, cada sentido para ti solo puede trabajar en su propio periodo de tiempo. Entonces, los sentidos de Tim, en el sentido del ojo de Tim está activo. Y ese es el team activo y los otros 4 teams sentados en la silla esperando ser team o team, pero todavía no son team. Entonces, ¿por qué no están haciendo lo que team todavía? Está bien, está bien. Estos son 5 teams en la silla y uno de ellos está haciendo algo, ¿verdad? Cierto. Luego hay 5 teams, hay demasiados. Entonces, Tim debería comprar 8 zapatos más, así que aquí tienes. Y por cierto, estos no son pequeñas cosas tontas y estúpidas, son cosas muy, muy profundas. Si crees que son tontas, no lo entiendes. Tenemos una habitación llena de cosas aquí. Quiero decir, es solo una linda foto, me tomó un tiempo encontrarla. Siento que esté tan bien vestida, solo puedo encontrar una imagen como esta. Pero debería haber una señora separada para cada sentido que tiene. Uno para escuchar, uno para ver, uno para degustar. Bien, el próximo verso, ¿dónde estamos? Estamos en el 10 y no hay imagen aquí, porque es algo así como... Tus sentidos físicos, por ejemplo, provienen de elementos químicos. No tu mente, sino que el globo ocular en el canal auditivo y las células en el interior de la fosa nasal y las células de la lengua y las células de la piel que siente cosas, esos vienen de elementos químicos. Ahora, el budismo dice que la mente tiene que venir de la mente y la mente no puede venir de algo que no es mente, pero los poderes de los sentidos que hacen el sintiendo, esos son físicos, provienen de elementos químicos. Ahora, si el objeto que no estaba activo no es un sentido, si tu ojo no es un poder sensorial hasta que ve algo, si tu ojo no es, si el astrónomo no es un astrónomo hasta que mira una estrella, si la persona que hace el mantra no es un experto en mantras hasta que dice un mantra, entonces las causas de estas cosas, los químicos que crean tu nervio auditivo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, tampoco pueden estar ahí, porque no hay poder de los sentidos. Entonces, la base física de tus sentidos, los químicos, según tú, si el poder de los sentidos, que no está en el funcionamiento aún, no es un poder sensorial, entonces no proviene de sus químicos, viene de sentir, no proviene de productos químicos. Si cuando el oído está inactivo no es un oído, entonces las cosas que crearon el oído también deben desaparecer.
Y no puede haber elementos químicos que crearon el oído porque no hay oído. ¿Por qué? No está escuchando nada. Ok, lo tenemos. ¿Por qué? Porque solo el ojo puede ver algo. Cuando el ojo ve algo, el oído tiene que esperar para escuchar algo. Y durante ese periodo, el oído existe. Y por lo tanto, debes estar diciendo que los elementos químicos no existen. Y no estás sentado en tu trasero ahora mismo. Ese es Nagarjuna, no yo. Quiero decir, no dijo gente, pero lo entiendes. Las causas de las que proceden, es decir, los 4 elementos que llamamos elementos químicos. Entonces esos tampoco son posibles. No debe haber carbono en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu oído no tiene carbono en ese momento. ¿Por qué? Porque no está ahí cuando no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque solo el ojo puede estar en funcionamiento. Cuando el ojo está en funcionamiento lo llamamos ojo, por lo que ve. Pero todavía no podemos hablar del oído porque no está haciendo nada. Por lo tanto, el oído no está ahí justo en ese momento. Bien, entonces no hay carbono, no hay oxígeno, ¿verdad? ¿Quedó claro? Piénsalo. ¿Cómo relacionas eso con los mantras? Solo el mantra que está siendo dicho ahora mismo es un mantra y todos los otros mantras que he aprendido no son mantras ahora mismo. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada ahora mismo. Entonces, todos los mantras que conocemos, solo uno puede ser el mantra a la vez y los demás son nada. Cuando lo dices, es un mantra. Cuando está ayudando a alguien, es un mantra. Y cuando no estás usando el mantra, no es un mantra. Y no tiene sonido. ¿Entiendes? Verso 11. Sí. ¿Qué diablos es esto? Veamos el comentario. Ok, bien. Si el poder sensorial no es un poder sensorial hasta que esté haciendo algo, entonces ya discutimos por qué los químicos físicos de este poder sensorial, como los químicos que hacen el globo ocular, tendría que estar ausentes en ese momento también, pero el resultado de estas cosas también tendría que ser no posible, es decir, escucharse a sí mismos. Si el oído es solo el oído cuando estás escuchando algo, que es lo que dijo, entonces cuando estás viendo algo, el oído no puede estar ahí. No puede haber una audición. Si la audición no puede estar ahí, y entonces no podría haber oído, bien, y ningún elemento químico que hace que el oído pudiera estar ahí, porque no hay oído ahí, ¿correcto? Entonces, por cierto, tampoco hay audición. Las causas del oído no pueden estar ahí, el resultado del oído, oír, tampoco podría estar ahí. El oído no puede estar ahí, los químicos en el oído no pueden estar ahí y la función del oído, audición, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque estás mirando algo, según tú estás mirando algo. Algo puede ser definido por funcionar en este momento, pero no lo aplica a todos los demás sentidos al mismo tiempo. No se puede según este chico. Creo que tenemos un verso más aquí. Por cierto, el verso 12, que creo que es el verso final, ¿verdad, Tim? Es un resumen del capítulo, gracias a Dios. Al menos si entendemos el resumen, podemos decir que conocemos el capítulo. Entonces veamos el resumen. Y me gusta esta imagen porque me gusta el helado, pero nunca como porque mi esposa no me deja. Tenemos 3 opciones. No me cites. Tienes 3 tipos de helado. Sí. Mira, este es un resumen del capítulo. Si entiendes los 2 minutos siguientes, estás bien. Y creo que lo harás. Así que no hay presión. Aquí hay 3 tipos de helado. Tienes que elegir entre menta, limón y chocolate. Me dan ganas de elegir uno. Entonces, hay 3 ideas diferentes en todo este capítulo. Y Nagarjuna amablemente lo está envolviendo para nosotros. Dijo, mira, hay 3 ideas.
Si entiendes estas tres, no te preocupes sobre lo que no entendiste. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres? ¿Puede una persona que ve existir antes de ver? ¿Sí o no? ¿Puede llamar astrónomo a alguien hasta que mira las estrellas? No puedes. Así que eso está bien. ¿Por qué? No hay una causa de apelación. No hay nada que llamar. No hay razón para llamarlos astrónomos hasta que miren las estrellas. Así que eso está bien, estamos de acuerdo con eso. Tienes que mirar las estrellas antes de que podamos llamarte astrónomo. Tienes que decir los mantras antes de que podamos llamarte un practicante del Buda de la medicina. Algo así. Ahora, el complicado. Cuando la chica mira las estrellas, ¿es astrónoma? En el momento en el que ella está mirando las estrellas, ¿es astrónoma? En el momento en que la chica está mirando las estrellas con su telescopio, ¿podemos llamarla astrónoma? Sí, acabamos de decirlo. Después de que mira las estrellas, podemos llamarla astrónoma. Entonces, en ese momento en el que ella está mirando las estrellas, podemos llamarla astrónoma. Muy bien. ¿Alguna vez se encuentra con las estrellas? ¿Alguna vez ha tenido contacto con las estrellas? ¿Una imagen de una estrella ha tenido alguna vez contacto con la imagen de una estrella? ¿Hay un lugar en su vida donde una estrella se superpone con el astrónomo? Donde ser estrella se superpone con ser astrónomo, quiero decir, ella podría ser un astrónomo de estrellas, pero ¿es cierto? Lo repetiré de nuevo. Mientras ella mira las estrellas, ¿puede llamarla astrónomo? Sí, supongo. ¿El astrónomo y las estrellas se superponen alguna vez? ¿Alguna parte de su cuerpo es una estrella? ¿Alguna parte de la estrella es un astrónomo? ¿Podemos decir que nunca se superponen? Entonces, en ese caso, ella no puede mirar la estrella. Nunca se tocan. Ella también podría estar nadando en, ¿cómo le llamas? Sayulita. Mirar las estrellas es nadar en Sayulita, porque no hay ninguna razón por la que ella sería astrónoma, porque nunca se tocan. Ella nunca hace contacto con las estrellas porque no pueden superponerse. Ninguna parte de ella puede convertirse en estrella y ninguna parte de la estrella puede convertirse en ella. Por lo tanto, tienen que estar separados y desconectados. Si están desconectados, entonces cuando se come un plátano es una astrónoma. Porque no hay una razón más convincente que mirar una estrella debería convertirla en astrónoma. Si no está relacionada con astrónomos, si nunca se superponen. De acuerdo. Tercer helado. Tienen los dos primeros helados. Repetiré los dos helados para ti. Hasta que mire las estrellas, ella no es astrónoma. Ese es el primer helado. Me parece bien. Mientras ella mira una estrella, ella no puede ser astrónoma porque las estrellas nunca la tocan y ella nunca toca las estrellas. Si nunca se tocan y ella todavía puede ser astrónoma, entonces cuando ella se está tomando un baño es astrónoma, ¿de acuerdo? El tercero. Es después de mirar las estrellas que ella es astrónoma. Mirar las estrellas vienen primero y luego el astrónomo se establece por mirar las estrellas. Sí, bueno, ella también está establecida por pizzas que vuelan a Marte, porque algo que ya no existe la está convirtiendo en astrónoma. La mirada de las estrellas se acabó para cuando la llames astrónoma. Por lo tanto, cualquier otra cosa que pudo haber hecho alguna vez también la convierte en una astrónoma porque no hay conexión entre mirar las estrellas y convertirse en un astrónomo, porque no pueden superponerse tampoco. En los tres casos de los helados es imposible. Algo huele raro. Este helado huele a pescado. Este helado en particular huele a pescado. Cada una de esas tres opciones es defectuosa. ¿El mantra causa la sanación? Entonces el mantra viene primero. ¿O recitar el mantra causa la sanación y están sucediendo al mismo tiempo?
O tienes que curar a alguien primero y luego lo puedes llamar mantra, porque si no sana a nadie, no es realmente un mantra. ¿Cuál es tres? Y Nagarjuna dice ninguno de los tres anteriores. Lo diré de nuevo, hagámoslo una vez más. ¿Qué vino primero, el mantra o la sanación? Oh, el mantra. Está bien, entonces, si mantra vino antes de la sanación, entonces la sanación no tiene causa. ¿Por qué? Porque si el mantra se fue para cuando te hayas sanado, entonces tienes una sanación sin causa. No, está bien. El mantra continúa al mismo tiempo que la sanación. Está bien. Entonces el mantra también causa que el arroz crezca en Plutón. Ok, ¿por qué? Porque no tiene ninguna conexión. No tiene conexión entre los dos. No pueden conectarse, no pueden superponerse. Decir el mantra y ser sanador de cáncer siempre son cosas diferentes. Decir un mantra no es curarse del cáncer. Causa la curación del cáncer. Ser curado de cáncer viene después del mantra. No pueden continuar al mismo tiempo. Están separados. No es que el 10% de la sanación sea un mantra y el 10% del mantra es sanación. El mantra viene primero y luego se detiene y obtienes la sanación. Está bien, si se detiene y entonces obtienes la sanación, entonces no se pueden conectar con la sanación. No puede haber una relación entre el mantra y la sanación porque el mantra se detuvo antes de que comenzara la sanación. Nunca se superponen. Entonces podría simplemente, no sé, comer croissants y curar el cáncer. Esa es mi idea. Y luego la última posibilidad es, no es un mantra hasta que alguien se cura. Entonces realmente puedes llamarlo mantra. Bien, entonces después del mantra, de que el mantra haya terminado, es un mantra, ¿verdad? Un mantra no es un mantra hasta que termine. ¿Por qué? Porque un mantra no es un mantra hasta que sane. Primero viene la sanación, entonces el mantra es un mantra. Está bien, entonces no tienes que decir el mantra. ¿Por qué? Porque para cuando llegue la sanación, el mantra ya se ha ido de todos modos. Podrías haber comido pizza y habría curado el cáncer. Ninguna de las tres conexiones que tú crees que está pasando entre el mantra y curar el cáncer son posibles. Hay algo sospechoso. Ok, Sheila, solo dinos qué está pasando y no nos preocuparemos por esto. Ese no es el estilo de Nagarjuna. Él quiere que lo averigües. Bien. Y gracias a Dios, porque todos los maestros que no entendieron a Nagarjuna realmente no tienen que decir lo que no entienden. Ustedes averigüenlo. No, lo averiguaremos. Así que nos vemos en la próxima clase. En la vacuidad del Buda de la medicina.